Hola a todos, bienvenidos a Bilbao y Bejarano Arquitectos. Mi nombre es Carlos Alberto Bilbao, soy arquitecto de profesión. Nací en una pequeña ciudad al sur de Colombia, en la ciudad de Ipiales, pero mis padres se fueron a vivir a la capital, la ciudad de Pasto, y ahí pasé toda mi niñez y gran parte de mi juventud. En estas dos etapas yo crecí con la idea de que lo mejor que nos podía pasar a nosotros era que estudiaras en el colegio, pasaras a una buena universidad, estudiaras una buena carrera y salieras de ahí, te consideras un muy buen trabajo en una multinacional, trabajes duro toda la vida ahí y luego te pensiones y listo. Y puedas vivir con una pensión el resto de toda tu vejez. Con el tiempo me fui dando cuenta que esto era un proceso aburrido, o sea, no tenía sentido, porque no tenía nada interesante. Entonces yo creo que eso también hizo que en el grado décimo yo fui muy juicioso hasta el grado noveno en secundaria, pero en el grado décimo digamos que se me despertó esa rebeldía en el buen sentido de la palabra, en donde yo no calzaba, no me gustaban las cosas, no quería estudiar y como consecuencia perdí el año. Perdí décimo, lo repetí en el mismo colegio, que a nivel personal era pues como te atacaba el ego, repete, te quedaste, ¿no? En el año. Y pasé al grado 11 con dificultad y cuando me iba a graduar, me acuerdo tanto que el profesor de matemáticas me dijo con gran sabiduría: Bilbao, yo te paso, que te raje la vida, porque casi no me gradúo. En el colegio había un profesor de dibujo, ¿no? Que fue el que me vendió la idea de estudiar arquitectura. Y le compré la idea, me dijo que dibujaba muy bien, que si no me llamaba la atención estudiar arquitectura, y yo le dije, pues sí, voy a estudiar arquitectura. O sea, una idea que le compré sin pasión y sin convicción, que es algo muy importante cuando uno toma decisiones. Y decidí estudiar arquitectura. Cuando estuve en la universidad, pues fui un estudiante promedio en el sentido de que era un estudiante regular y tenía unas otras notas un poco más altas que del promedio de los demás. Terminé mi carrera. Más o menos un año después de que terminé mi carrera me casé y 19 años después estoy convencido, sigo convencido de que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Después salí como muchos colombianos, ¿no? Salimos a buscar trabajo y muchas personas en el mundo salen a buscar trabajo después de que se gradúan, pero me fue difícil conseguirlo porque no tenía experiencia para trabajar. Entonces, debido a la falta de experiencia, fue difícil conseguir trabajo. Me dediqué a hacer unas obras, unas cosas mías. Si yo ahorita voy a conseguir empleo, no lo estoy buscando, pero si lo buscara tampoco lo conseguiría porque estoy sobrecalificado. Entonces, si no tienes experiencia, no hay trabajo. Y si tienes mucha, pues tampoco lo hay. Entonces, de todas maneras, en ese recorrido, en ese campo laboral, sí tuve un par de empleos, ¿no? Tuve, digamos, entre comillas, que afortunadamente un par de jefes con un grado de ignorancia alto en el tema en que manejábamos, pero que eran muy buenos para mandar. Eran unos cascarrabias, eran buenísimos mandando. Y en una obra en donde tuve de jefe a una arquitecta que arriaba madres al que se le atravesaba, creo que hasta a su propia mamá le arriaba madres, creería yo, hacía este tipo de acciones durante la obra. Entonces fue en esa hora en donde yo me dije que no, eso no podía pasar. O sea, no podía yo someterme a ese tipo de actitudes y comportamientos en donde a uno lo degradaban. Era incluso hasta humillante. Entonces tomé la decisión de no seguir con la intención de buscar empleos y me independicé. Cuando me independizo me hice varias obras, hice algunas casas, fincas, locales, comerciales, hice adecuaciones y diseños en el campo hospitalario. O sea, los últimos años me dediqué a hacer arquitectura hospitalaria y también tuve la oportunidad de trabajar en una entidad del Estado de formación. En ese momento, cuando yo empecé a dictar clases, me di cuenta que eso a mí me encantaba. O sea, a mí dictar clase, enseñar, me fascinaba. Que entre otras cosas, mi papá y mamá fueron maestros del magisterio, del Ministerio de Educación. Y seguramente yo tengo eso en mis venas. Entonces eso me di cuenta que me gustaba muchísimo.
Y aparte de la información pues, de los temas normales de construcción que yo impartía, hacía algo con los aprendices que era hablarles del tema personal. O sea, me encantaba, eso me encantaba, decirles a ellos que podían salir adelante solos, o sea, que emprendieran, que desarrollaran sus ideas locas, que hicieran lo que les gusta, que todo estaba acá dentro, que esto es una herramienta poderosísima y que pueden salir adelante no importa de dónde vinieran, porque por lo general eran estratos bajos, ¿no? y de zonas difíciles, conflictivas. Entonces, lo que importaba era eso, y eso a mí me encantaba. Entonces comencé yo a trabajar con ellos y luego ya este tema me siguió gustando, comencé a leer libros. Hay un tema que yo lo recomiendo y que me encanta, un libro que se llama El poder de la hora de Eckhart Tolle, que incluso me ayudó en el momento en que yo perdí a mi madre. O sea, me ayudó muchísimo ese libro. Y otro libro que me encanta, Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. Son dos libros entre muchos que me encantan y te los recomiendo, sobre todo en estos casos, ¿no? En que hay esta cuarentena. Yo lo leí no por una cuarentena, sino más de todo por superar esa etapa como crítica que yo tenía en ese momento, y son increíbles, ayudan muchísimo. Entonces yo en ese proceso me encontré aprendices, como por ejemplo una niña que ya estaba en un nivel de principiante, en un nivel técnico, y le hice una pregunta que me pareció muy básica y le pregunté el área del cuadrado y ella no me supo dar la respuesta. O sea, ella no me supo decir cuál era el área del cuadrado. Entonces, imagínense si el área del cuadrado, que forma parte de la información, digamos que más básica que nosotros tenemos en el campo de la educación, y ella no lo sabía, ¿cómo iba a hacer yo para enseñarle a hacer un presupuesto? Que hay que sacarle información de unos planos arquitectónicos, ¿no? Hacer la programación de obra, hacer unos análisis unitarios, hacer el diagrama de PERD. O sea, iba a ser muy complicado. Entonces, a raíz de eso, yo comencé a hacer unos videos y creé un canal para montar unos videos explicando este tipo de temas y explicar terminologías. Muy sencillo, hacerlo muy básico, muy básico. Entonces, este canal, el único fin que tiene con los videos que he montado sobre temas de construcción, es que la mayor cantidad de gente pueda aprender sobre esto, que sea muy básico, que sea muy sencillo. Una vez alguien me escribió desde Brasil, que no habla español, pero que me entendía todo lo que dije, ¿no? Pues igual son similares, pero me entendió. Entonces eso a mí me fue motivando a seguir haciendo más videos. Y recuerdo que en una clase un aprendiz que vivía en una vereda muy cercana al centro donde tenía que ir a estudiar, que era de esos pelados que quieren salir adelante, ¿no? Porque no le importaba madrugar más que otra gente y viajar desde la vereda todos los días a sus clases. Entonces este pelado estaba en una clase de programación de obra y recuerdo que él no me preguntaba nada. Entonces yo le dije una vez, oye, ¿cómo vas? Me dijo, bien. Voy bien. Digo, bueno, te pregunto porque nunca me preguntas nada. Entonces quería saber, digo, no. Me dijo, profe, pero es que en sus videos está clarito todo. Pues cuando él me dijo, yo dije, esto está funcionando, esto funciona. Entonces he seguido haciendo videos, les repito que son muy básicos para que la mayor cantidad de gente aprenda sobre estos temas. Como me doy cuenta, y esto me encanta, sobre todo hablar con la gente, me encanta hablar con la gente. He creado un espacio que he denominado Arquitectura con Emprendimiento. En este espacio vamos a hablar de autoconstrucción. Y cuando nosotros hablamos de autoconstrucción, ¿no? en las obras, en el campo de la construcción, pues igual que todo proyecto necesita un presupuesto. O sea, necesitas saber qué tanto contiene, cómo vas a hacer las obras. Entonces, los presupuestos tienen capítulos y eso es de lo que vamos a hablar, de unos capítulos de la autoconstrucción. Y hoy lo que vamos a hacer es el primer capítulo. Ese primer capítulo habla sobre la idea de quién soy. Cuando nosotros tenemos un proyecto arquitectónico, para arrancarlo, lo primero, la base de todo proyecto es una idea. Pero esa idea tiene que ser clara, tiene que ser concisa. Esa idea te lleva a preguntarte cosas, conceptos de en qué lugar lo vas a hacer, en qué terreno, cómo es el clima, cómo es... O sea, hay una cantidad de factores que van a afectar
tu proyecto, pero todo arranca de esa idea. Ya después los profesionales, toda la gente que interviene en el proyecto, con los trámites, con las entidades, pues tienen un cierto procedimiento, pero si un proyecto comienza mal, termina mal. Entonces es muy importante que tengamos claro esa idea, la base, lo básico. Y eso también tiene que ver con la persona que crea el proyecto, de quién sale la idea. O sea, quien saca esa idea va a aplicar sus conocimientos, todo lo que lo ha afectado en su vida, todo eso tiene que ver en la idea del proyecto. O sea, tiene que ser algo muy claro, muy básico, o sea, debe estar muy bien fundamentado, tiene que conocerse la idea en toda la expresión. Asimismo, cuando nosotros a nivel personal, vamos a arrancar un proyecto, un emprendimiento, vamos a empezar un trabajo en donde vamos a dar el 100% de nosotros en esos trabajos. Tenemos que saber, o sea, cómo nos vamos a comportar ahí, quiénes somos nosotros, o sea, quién soy yo. Es una pregunta que cuando a mí me la hicieron, ¿quién crees que eres? Yo no supe qué decir. Puede que a algunos no les haya pasado, a mí me pasó. O sea, yo no supe quién era, ¿no? ¿Y por qué por lo general no se sabe quiénes somos? O por qué cuando se nos presentan situaciones, hay veces que tú dices, ole, me desconozco, ¿no? Esa reacción mía, o sea, yo nunca me había portado así, no sé qué pasó, cosas así, o por qué hizo eso, no entiendo. Es porque con el pasar del tiempo, o sea, después de que nosotros, cuando venimos desarrollándonos y vamos creciendo, vamos adquiriendo, por así decirlo, un tipo de envoltura. Si nos vamos cubriendo, no quiero decir máscaras, pero nos vamos cubriendo y tapando de cosas por calzar en la sociedad, por calzar en un grupo de amigos, por calzar en un grupo de trabajo, por caerle bien a tu jefe, por llevarle la corriente, algo empiezas a colocarte mantas y una cantidad de cosas que en realidad tapan tu propia esencia. Que cuando vienen situaciones que te hacen, como dicen, explotar, haces que quites todo y te muestres como eres. Y después vuelves y las colocas. Entonces, lo que hay que hacer es quitar toda esa historia. Todo eso forma parte de la historia. Todos tenemos una historia. Todos tenemos una historia. Pero hay que quitarnos esa historia, sacarnos todo, y lo que quede después de que quitaste todas las historias, eso eres tú. O sea, esa es tu esencia. En el fondo, en nuestra esencia, nosotros somos pura energía, ¿no? Y somos ilimitados, nosotros podemos hacer lo que queramos, pero como nos dejamos influenciar de este tipo de cosas, o sea, compramos, como yo compré esa idea de ser arquitecto, compramos ideas y lo que nos dicen nos van diciendo, eso está bien. Y dice, ay, es que tú eres lento. Ay, sí, yo soy como lento, entonces, no, para eso no sirvo, pero me encanta, no, soy lento, sí. Eso es lo que va pasando y de lo que nos vamos llenando todo el tiempo. Entonces, es descubrir ese ser, o sea, lo que está ahí adentro. Si hay algo que influyó en mi niñez. Cuando yo era pequeño, tomaba unas clases de música en el centro de la ciudad. Tomaba clases de piano. Pero resulta que un día cambiaron el local donde tomaba las clases de piano. Y yo era pequeño y no lo pude encontrar. O sea, no encontré dónde daban las clases. Entonces, no sé si mis papás, de ver mi frustración, no sé, o por ocuparme en algo, me buscaron clases de guitarra, de flauta, pero esa vaina a mí no me gustaba. O sea, yo no le encontré, en ese tiempo no le encontré ni el gusto ni la pasión por el instrumento musical, ¿no? Entonces con el tiempo eso se quedó ahí, ahorita lo he vuelto a retomar. Pero en ese tiempo no seguí con eso. Entonces tengo que ver esos eventos que marcaron mi vida, cómo influyen ahora. Cómo influyen ese concepto de ese tiempo de que los músicos no servían para nada, eran unos manes borrachos que tocaban guitarras. Algunos pensaban eso. Y yo escuché esa idea y me quedé con esa idea. La niña que canta y hace bulla y un día llega la mamá y le dice, cállate que estás cantando horrible, porque llegó estresada por el trabajo. La niña le queda esa idea en la cabeza y resulta que ya no va a querer ser de música. Y puede ser que le encante y puede haber sido una excelente cantante. Entonces hay que ver qué es lo que nos afecta, o sea, saber qué me pasó, sé factores emocionales, sociales, no sé, familiares, o sea, hay que deshacerse de eso. Eso es un proceso. Entonces hay un ejercicio en donde que me puede ayudar y es que yo puedo hacer una lista. Coloquemos solamente las 3 cosas positivas mías y tres cosas negativas mías. Las 3 cosas positivas y las negativas hay que jerarquizarlas, o sea, colócalas en orden. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor de mí? Lo que yo mejor sé hacer, sin echarle mucha cabeza. O sea, esto es lo mejor que sé hacer y esto soy lo más malo. Yo soy perverso en esto.
Entonces, ¿con qué fin? De que las cosas positivas, las explotemos, las empujemos, busquemos la manera, las vamos a ir buscando de explotarlas. Y las negativas es de eliminarlas. Cuando digo eliminarlas es afrontarlas, o sea, no es quitarlas, no es darle la espalda, porque eso es lo peor que se puede hacer. O sea, llegar al momento en que dices, no, es que yo le tengo miedo a las alturas, no me hables de aviones. No, hay que enfrentar las cosas, porque así hay muchas cosas en tu vida laboral, en tu vida cotidiana, que no las has podido enfrentar por eso, porque le huyes, las dejas a un lado, y ese es el peor error que se puede cometer. O sea, lo primero que hay que es enfrentarlas. A mí eso, pues enfrentémoslo con miedo, pero lo solucionamos. Todo hay que solucionarlo. Entonces escribe esas cosas con ese fin. Una vez que tengas eso, otra cosa que puedes hacer, escribir qué es lo que más te gusta. O sea, no te pongas selectivo, nada, lo que más te gusta, así, a quemar ropa. ¿Qué es lo que más me gusta? Es esto. ¿Qué es lo que más amo hacer? Es esto, porque puede ser que me guste la música y listo, estoy aprendiendo a tocar bajo, aprendiendo a tocar batería, pero resulta que eso a mí me gusta, pero tengo que saber qué es lo que más amo. No, ¿qué es lo que más amo? ¿Qué es lo que yo haría sin que me paguen? Si a mí me dicen, Carlos Alberto, te tengo 2,000 personas en la que quiero que le cuentes algo tuyo. Cuéntale una experiencia, cuéntale de tu libro, cómo te fue con ellos, cómo afrontaste lo de tu mamá, que sí fue difícil, pero cómo lo afrontaste, quiero que le hables a 2,000 personas. Pero no te va a pagar un peso. Yo le digo, yo lo hago, no tengo problema, yo hablo con ellos, porque eso es una cosa que me encanta. A mí me fascina. Entonces, y eso aparte, entre otras cosas, son cosas que el mundo necesita de cada uno de nosotros, que es otra cosa que tienes que apuntar. Algo que el mundo necesite de ti, que sepas que lo necesita. O sea, no pienses qué tan difícil es, qué tan complicado es. No, nada, simplemente apúntalo. Esto es lo que necesita de mí y listo. Entonces, con eso vamos a ir encontrando nuestro propósito y nuestra misión. La diferencia del propósito es que ese propósito es, o sea, ¿por qué haces las cosas? ¿Cuál es el motivo de tu propósito? ¿No? Si mi propósito es ser libre, yo quiero ser libre, ir donde quiero, con quien quiero, hablar con quien quiero, hacer lo que yo quiero, porque todo está encaminado a ayudar al otro. Yo quiero ir a cierta parte del mundo, hablarles a 2,000 personas y decirles, hombre, me pasó esto y esto me cambió. Es posible que una de las palabras que yo te estoy diciendo te ayuden a cambiar tu vida. Por eso es importante que a todas las personas les hablemos sin importar nada, absolutamente nada. Le puedes cambiar la vida a alguien con una sola palabra. Entonces lo podemos hacer, todos podemos hacer eso. Entonces si yo quiero hacer, mi propósito es ese. Entonces es ese ¿por qué? Porque yo quiero tener libertad. No, hay gente que pronto piensa, no, ¿por qué? Porque quiero ser rico, quiero tener mucho dinero. El dinero es un medio, pero no es un propósito. Y el dinero no es lo más importante, pero afecta a todo lo importante. Hay que tener dinero, ¿no? Y dentro de esas cosas, cuando somos pequeños, nos habla muchas cosas sobre el dinero. Entonces, uno es el propósito y la misión es cómo lo vas a hacer, o sea, por qué lo haces, cómo lo haces. Entonces, si el propósito mío es, yo quiero decirle una palabra que pueda cambiar tu vida a 5 millones de personas en 10 años, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Hacer este tipo de videos, buscar dónde hacer charlas grupales, hablar, hacer un foro, algo, y comenzar a buscar los mecanismos para ejecutar mi propósito, porque eso es algo que a mí me nace del alma y quiero hacerlo. Entonces, si bien es cierto que nosotros a lo largo de toda nuestra vida, porque nos implantaron un chip, y ese chip nos decía que no hay que hacer tal cosa, que no hay que hacer lo otro, que eso es emprendedor, que si haces cosas diferentes estás loco, que eso no te lleva a ninguna parte, que eso es difícil, que nosotros somos pobres porque somos honrados, el dinero es cochino. Todas esas cosas nos las metieron. Y si bien están en ese chip, tenemos que cambiarlo. Tenemos que buscar la manera de cambiarlo, y la manera es educándonos, encontrándonos a nosotros mismos. Entonces, por eso, cuando éramos niños, nadie nos cohibía en soñar. Si yo soñaba con ser un astronauta, pues soñaba con ser astronauta. Y a medida que fuimos creciendo y nos fuimos contaminando, se fueron bloqueando esos sueños. Y empezaron a decirnos, no, eso no se puede. No, eso no se puede. Sí se podía. Te aseguro que sí se podía. Pero nos dijeron que no podíamos. Entonces, si bien tenemos que acoplar nuestros sueños a nuestra edad, tenemos que ser coherentes. Lo importante es que no dejes de soñar. No dejes de soñar. Sigue soñando. Todo se puede conseguir, todo está en la mente. O sea, todo lo podemos conseguir cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar. Esto hace
que nosotros dejemos ser personas ordinarias a ser personas extraordinarias. La persona extraordinaria no es otra, sino la que hace cosas extras. No pensemos en convertirnos en literal en el Superman de la película. Convirtamos en superhéroes de nuestra propia vida. Tú puedes ser superhéroe cuando ves en esta época a un vecino mal y tú le hablas y le dices, ánimo hermano, vamos. Sos un superhéroe, ¿no? Y tienes tu capa y tienes tu cuento, pero no esperes a convertirte literal en ese superhéroe de las películas. Si crees que todos estos comentarios, esta charla, este tipo de temas te van a ayudar, escríbeme y nos contactamos y hablamos. Te aseguro que de lo que hablemos van a salir cosas muy buenas y maravillosas. Así que nos vemos en el próximo capítulo.